Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio de La Octava. Debatir es más que discutir, es luchar. Debatirse es esforzarse y justo eso es lo que haremos en este programa, en el que nuestra meta será el intento constante por conocer las dos caras que toda moneda tiene, porque siempre valdrá la pena escuchar voces diversas. Las opiniones y los datos, así como cifras que puedan proporcionarnos nuestros invitados, serán la materia prima de este espacio, sin afanes separatistas, sino con la intención de demostrar que la comprensión de los extremos empieza debatiendo. Yo soy Carlos Castellanos. Aquí comenzamos. Siempre son tiempos de definiciones, pero de manera especial en la actualidad, incluso desde la palestra presidencial, una de las frases recurrentes es "fuera máscaras". En un mundo en el que la desigualdad es innegable y en el que se dice que quienes nacen pobres morirán pobres, y viceversa, los que nacen en cuna de oro difícilmente tendrán entre sus preocupaciones que llevarse a la boca. Sin embargo, vamos a enfocarnos en este país, en el que un asalariado con el beneficio de la seguridad social tardará en pagarle al Infonavit, por poner un ejemplo, 10 años, a veces 15 y hasta 20, para devolver 300 o 400 mil pesos de un crédito para vivienda, cuando funcionarios públicos de élite como ministros, jueces, magistrados, consejeros electorales y varios más ganan eso en 2 o 3 meses nada más. ¿Es acaso este un discurso para dividir? ¿En serio solamente hay dos bandos? ¿De verdad en tiempo de definiciones obligatoriamente debemos inclinarnos por los buenos o por los más buenos, como se ofertan a quienes les conviene ignorar a propósito que una sociedad es mucho más que una dicotomía? Hay millones de ciudadanos, pero desconectados, inconexos, y que justo bajo esa trampa de la definición en general son utilizados por las facciones que siguen detentando o luchando por el poder político y económico. Un control que, por cierto, no sería posible si no fuera auspiciado por un sistema que ha incluido a los medios de comunicación, pero también una educación nacionalista, como de cuento de hadas, con buenos y malos. Maniqueísmo se llama. ¿Hablar de tiempos de definiciones es divisionismo? ¿O será una cruzada por visibilizar las inequidades y desigualdades preexistentes? Se trata de hablar del control que tienen los grupos de poder para adoctrinar, para dominar, para mantener dentro de los cauces de lo que a ellos les conviene a los distintos grupos sociales. ¿Es eso suficiente? ¿Quién polariza más? Ese será nuestro punto de partida en el programa número 1 de Debatiendo. Gracias a La Octava por el esfuerzo y gracias sobre todo a este gran equipo que es el que hace posible todas las transmisiones de La Octava. Muchas gracias. Y aquí comienza este primer programa. Y hablemos de la política y de la polarización. Precisamente nuestra compañera Bianca Aguirre nos preparó este trabajo especial. En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En reiteradas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en México no hay polarización. Sin embargo, detractores, organizaciones de la sociedad civil y analistas opinan lo contrario. Un ejemplo de polarización es el megaproyecto del Tren Maya. En marzo pasado, a través de un video, diversas personalidades del gremio artístico se unieron a fin de pedirle al mandatario federal detener por completo los planos de construcción del Tren Maya. Campaña que surgió debido a la modificación del tramo 5 sur del tren, mismo que aseguraron destruiría el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Luego de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador los calificó de conservadores, fifís y pseudoambientalistas. Convencen o contratan a artistas, ¿no?, a pseudoambientalistas
supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña, ¿no?, contra del Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200,000 hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. La pausa con España, la reforma eléctrica, el tema feminista y la revocación de mandato también son claros ejemplos de polarización. ¿Los recuerda? Para La Octava, Bianca Aguirre. Muchas gracias a nuestra querida Bianca Aguirre por la información y sin más dilación, entremos de una vez en materia y para hacerlo damos la más cordial bienvenida. Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo, maestro en análisis político. Muchas gracias, Jorge Armando, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Muy buenas noches a ambos. Y también se encuentra con nosotros Paola Zavala, directora de Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz. Paola, qué gusto, muchas gracias. Carlos, qué honor estar en tu programa. No, hombre, al contrario, el honor es nuestro y además vale la pena mencionarlo. En el primer programa de Debatiendo de La Octava, pues tenemos padrinos de lujo, así que de verdad, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Y sin miedo, porque regularmente cuando hablamos de debatiendo, piensa uno, híjole, voy a ir a pelearme con la gente. Pareciera que se ha convertido en un asunto muy común. ¿Será porque estamos acostumbrados a que los debates, cuando los realizan entre candidatos, aspirantes a algún cargo de elección pública, les llaman debates y lo que vemos es que uno y otro sacan lo peor de cada uno de los invitados, se atacan, se pegan hasta con la cubeta, pero no necesariamente eso es un debate. Creo que en este espacio nosotros tenemos la madurez suficiente para dialogar y para tratar de encontrar coincidencias que pareciera ser es lo que le hace falta en estos momentos mucho a esta sociedad en particular. Y me refiero a la sociedad del mundo, no nada más a la sociedad de la República Mexicana. Así que siéntanse libres de expresar sus ideas, sus opiniones, porque eso nos va a enriquecer a todos nosotros. Y evidentemente, si consideramos que existe la posibilidad de interrumpir con todo respeto porque hay algún punto que queramos aclarar, yo creo que sí se vale sin ningún problema. Aquí no les vamos ni a apagar el micrófono ni a decirles se les acabó el tiempo, claro que no. Tenemos tiempo suficiente y de sobra para que podamos expresarnos. Y ¿les parece bien si empezamos con el primer asunto básico de este tema? Estamos hablando de polarización en este primer tema. Y la pregunta tendría que ser de la siguiente forma. ¿Quién polariza más en estos momentos? ¿El presidente, el oficialismo o los adversarios, los conservadores, como se han dado en llamar ya en estos momentos? ¿Te parece si comenzamos con Paola, por favor? Pues mira, Carlos, yo pienso que ya la pregunta ya es media polarizante, porque en realidad no creo que haya dos polos, ¿no? Yo desde donde lo veo, pienso que hay en la llamada oposición hay muchas oposiciones a distintos temas, desde distintos intereses y desde distintas visiones. Hay la oposición partidista, ¿no? O sea, que a lo mejor llevan el PRI, el PAN, ¿no? Hay la oposición a ciertas temáticas que han marcado la agenda de gobierno y que han sido muy importantes, como pueden ser el tema de la militarización, ahorita está la reforma eléctrica, o sea, como por temas vamos diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y también creo que hay también respecto a intereses económicos, ¿no? O sea, personas que estaban acostumbradas a vivir de una manera, ahora están a lo mejor viendo tocados sus intereses y se oponen a ello. Entonces, creo que hay que dividir a esas ideas. No creo que haya una sola oposición. También creo que en gobierno, menos, pero sí creo que hay como diversas posturas dentro de la misma transformación. Perfecto. Jorge Armando,
¿Sí se puede decir quién polariza más o coincides con Paola? Pues yo creo que la polarización es una condición intrínseca a las sociedades. Me parece que si observamos lo que sucede en el mundo, en Francia, en Estados Unidos tenemos un bipartidismo, demócratas y liberales, y se la pasan defendiendo posturas contrarias. Entonces, ¿qué es la polarización? Tener posturas contrapuestas. Lo que pasa es que en México estamos viviendo una etapa singular, histórica, de cambio, y eso ha significado que algunos se posicionen de un lado y otros del otro. Sin embargo, coincido en la parte en que hay matices dentro de esto, pero los temas están obligando también a que uno se posicione a favor o en contra. Por ejemplo, la reforma eléctrica. Uno podría decir, es que estoy de acuerdo en parte o estoy en contra por ciertos factores y puntos, pero se va a votar. ¿Me explico? Entonces va a ser a favor o en contra. Y también el presidente López Obrador ha tenido esa habilidad de colocar a sus adversarios en un solo costal y decir o están a favor o están en contra. Y pues estamos en estos tiempos desafiantes, muy importantes, pero como sociedad nos corresponde también fijar postura. Y no está mal. A mí no me parece que haga daño que tengamos un debate abierto. Prefiero ese debate abierto a un sistema cerrado, vertical, autoritario, en el cual los ciudadanos no queramos pronunciarnos y que los propios políticos también se puedan pronunciar como lo hace el presidente. A mí me parece que está bien que fije postura. Es una estrategia política, podríamos decirlo así, y quiero mencionar, estoy de acuerdo con ambos en el hecho de que los temas por sí mismos ya politizan, evidentemente, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma eléctrica, pues no hay más, tendrá que haber quienes estén a favor y tendrá que haber quienes estén en contra. En ese caso no hay opciones. Si hablamos de la reforma electoral, tal vez también. Pero el hecho de que todos los días tengamos que escuchar ese discurso que polariza o que califica o encasilla a unos como fifís y conservadores y a otros como liberales y luchadores sociales de toda la vida. Yo entiendo que es una estrategia política y pues estoy de acuerdo, pero la gente es capaz de discernir y de darse cuenta, lo que están haciendo es estrategia política, o de verdad la gente que hemos estado expuestos, como decíamos en la introducción de este espacio, a una educación nacionalista en donde maniqueamente nos dijeron Porfirio Díaz es malo, Benito Juárez es bueno. Así me lo enseñaron a mí y los niños héroes hasta se envolvieron en la bandera uno de ellos y se arrojó del castillo de Chapultepec. A eso me refiero en particular. Yo entiendo que hay temas que sí van a polarizar, pero hacer del discurso una estrategia política como la ha sido desde antes de que fuera presidente López Obrador, ¿no sería momento, no tendría que haber sido ya el momento de dar el brinco, Paola? Mira, desde mi punto de vista, evidentemente es una estrategia política. Muchos gobernantes han necesitado enemigos, ¿no? Enemigos dentro de su país y luego algunos se los inventan afuera o se los hacen reales afuera. Pero hacer enemigos une a los bloques, ¿no? Entonces, tener un enemigo común puede generarle al presidente facilidades para pasar ciertas agendas, ¿no? O sea, para mezclarnos militarización con pobres, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Entonces van en el mismo paquete y entonces se justifican unas cosas por otras. Y eso me parece como interesante, pero también me parece interesante ver quiénes han sido particularmente los adversarios, como dice el presidente de este gobierno. Y para mí es el adversario posible, ¿no? Claro. Es los académicos, periodistas, o sea, la clase de la Condesa, la Roma, ¿no? ¿No? La Benito Juárez. La Benito Juárez, como las personas de clase media, media alta, que representan en mucho lo que otras personas no tienen y que también hay que revisar muchas cosas en esta clase media, media alta, pero no se va con las altas, ¿no? O sea, no hay un impuesto a los ricos, ¿no? Entonces, tiene a muchas personas que han generado como esta desigualdad tan fuerte en México, que han generado rencores, diciéndoles, voy contra este enemigo y miren cómo si me peleo con ellos porque son ricos, porque son fifís, porque son privilegiados, pero deja cuestionamientos al lado que muy inteligentemente creo que no ha abordado, ¿no? Entonces, me parece que
que poner los focos en los detalles. Yo creo que no hay, claro que tengo posiciones radicales en ciertos temas, pero en general, por ejemplo, marcabas el tema de la reforma eléctrica, ¿no? Yo no soy especialista en reforma eléctrica, pero sí sé que hay dictamen y que el dictamen ha cambiado muchas veces y que ha habido negociaciones en ese dictamen y que tenían un estándar y ahorita ya están negociando otros, ¿no? Y que tal vez si quitan 2, 3 artículos sí pasa el domingo. Entonces, yo creo más en eso. Y en este momento en el país tan violento, o sea, en donde la violencia es real, donde todos los días mueren personas, donde vemos cosas que creo que ya nos están inhumanizando, porque para poder sobrevivir a nuestro cotidiano ya estamos acostumbrados a despertarnos con noticias de personas colgadas, de cuerpos, de mujeres muertas, de una niña que fue a la papelería, y aún así salimos a trabajar y nuestro día es cotidiano, ¿no? Entonces eso me parece muy grave, y en esta violencia en la que estamos viviendo, yo creo que tender puentes es el verdadero reto. Y sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que es muy importante poner sobre la mesa de discusión el asunto de estas desigualdades. Hay quienes dicen, el presidente polariza, pero quienes están a favor de ellos, y en eso creo que podríamos coincidir, pues en realidad es que todos están polarizando. El asunto es que somos pocos o es poca la gente que se da cuenta que la lucha se da en las esferas de arriba. Y quienes están de media tabla para abajo, tal vez no los más pobres, porque sí están recibiendo apoyos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero una clase media a la que sí le afecta muchísimo, por ejemplo, que haya salarios precarios, una clase media a la que sí le afecta muchísimo que tenga que pagar incluso más impuestos que grandes empresarios, porque con el pretexto de que ellos dan empleos, pues se les condonan impuestos o hacen lo que puedan para incluso no pagarlos. A lo que voy es al hecho de que no se trata de ver quién tiene la razón, sino de darnos cuenta cuáles son los errores que existen de ambas partes y que ojalá la gente los comprendiera. Pero en el caso particular, el presidente López Obrador, Jorge Armando, ¿su afán es de estrategia política o, como él lo ha dicho, es educativo? Es para, él lo menciona en muchas ocasiones, dice, esto es para los jóvenes, ¿no? No, sin duda es una estrategia política, pero también una herramienta de comunicación importante. Tú utilizaste la palabra tengamos que escuchar como si fuera un imperativo. Y la verdad es que no tenemos que escuchar al presidente. Okay. No tenemos que todos los días estar en la mañanera prendiendo las redes sociales, la radio, la televisión para escucharlo. Es un asunto opcional. Esto lo quiero recalcar. Vivimos en un país de libertades, con sus complejidades. No hay una imposición, no es un dictador, no estamos en un sistema autoritario en donde el líder se presenta en cadena nacional cada que quiere y nos receta su medicina. Aquí estamos ante una estrategia en donde él pone a disposición de la agenda, de la gente, pone la agenda sin duda, es una estrategia de comunicación, pero es opcional y esto hay que reconocerlo. Los que estamos escuchando al presidente es porque lo queremos escuchar. Ahora, hay una diversidad, hay una pluralidad. Tienes a los medios tradicionales entendidos como la radio, la televisión, la prensa, que ellos están todos los días, lo mismo con sus agendas. Eso no se nos puede olvidar. O sea, la prensa libre es hasta cierto punto porque los medios privados obedecen a un esquema en el cual necesitan financiamiento. Y no necesariamente lo sabemos los que trabajamos en medios, que viven de la audiencia, viven de acuerdos, viven de ser voceros de grupos empresariales, buscan ciertos intereses. El presidente López Obrador dijo, yo voy a todos los días a informar, básicamente, que es algo que viene de lo que hizo como jefe de gobierno, que la atmósfera era todavía más complicada en ese entonces, porque era el referente de la izquierda, y hay que recordar que en los tiempos de Fox como presidente, pues no había redes sociales como tal, no había YouTube como tal, no había Twitter, y entonces él decía, yo salgo con mi conferencia para que varios medios me retomen y ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Y sí, cuando te ponían los grandes medios de comunicación, pues o te querían someter o te ponían una línea que no podías pasar, como político era muy difícil. Entonces ahora se brinca el presidente este tipo de medios y yo prefiero que él pueda libremente decir lo que él quiere y que no lo sometan a una agenda los medios tradicionales. Ahí vemos medios muy claros como Reforma
hoy en día el Universal, que traen una agenda absolutamente de un grupo. Uno puede decir, me caen bien o me caen mal los de ese grupo, pero hay que reconocer que tienen una agenda. De acuerdo. Privada, ¿no? Entonces, nada más quiero subrayar eso. Estamos nosotros accediendo a la información que queremos. Y yo creo que también hay afinidades, ¿no? Quienes están escuchando todos los días al presidente es porque lo quieren escuchar. Bueno, Felipe Calderón en un punto dijo, ya la solución es no escuchar al presidente. Hizo el llamado para que no... La solución es no escuchar. Bueno, pues no sé si lo siga escuchando o no. De pronto le contesta. Pero el punto es... que pues bienvenida la pluralidad, ¿no? La apertura. Claro. Y que el presidente hable y que hablen los opositores. Y eso sí, no podemos ceder como parte de la sociedad. Que todos hablen, que todos se expongan. Perfecto. ¿El presidente estará adoctrinando cuando habla, cuando marca la agenda o no necesariamente, Paola? Yo creo que el presidente tiene ideales clarísimos, tiene un plan de gobierno, tiene una agenda que lo llevó a ganar y esta la repite todos los días. Okay. Si eso se entiende como doctrina, pues a lo mejor sí está adoctrinando. O sea, me parece que él quiere ganar más adeptos, que quiere, como todo político, que quiere convencer más, que quiere tener a sus enemigos muy claros, ¿no? O sea, tener este referente de contraespejo de enemigos. A mí lo que me parece interesante es quienes estamos de lado y creo que empezamos a hacer más de... Yo no quiero ser tu enemiga, ni tu amiga. O sea, quiero criticar, voy contigo en esto, no voy contigo en esto. Claro. Leo La Universal, pero también veo La Mañanera. O sea, como... Y pienso que eso empieza a ser ya una necesidad en el país, porque sí creo que se agotó, o quiero pensar que se agotó. Esta cuestión de... yo tu opinión la descalifico porque opino que eres un derechairo, porque eres prianista. O sea, nadie sabe cómo votó el otro, pero si piensa contrario a ti, o si no está contigo con lo que dijo hoy el presidente, eres prianista, ¿no? Y si estás con... O sea, te parece que una decisión fue bien tomada en el gobierno, pues entonces eres un chairo, ¿no? Y no estudiaste. O sea, creo que lo que ha llevado esto, y a mí la verdad que me parece muy triste, es esa descalificación. Ya déjate tú en las, o sea, en los altos medios de comunicación o el presidente o así, como decías, en las redes sociales, ¿no? O sea, cómo la gente se ofende. O sea, cómo nos hemos ofendido. O sea, ¿por qué si somos distintos? Y además la mayoría de nosotros nacimos donde nacimos. O sea, si yo soy clase media, pues porque mis papás, ¿no? Tuvieron una vida y tal, y yo ahí nací. O sea, no me puedes, no sé, como tirar porque nací en donde nací. Si no vas a decir que soy fifí porque nada más opino lo contrario a ti, ¿no? A ti. Entonces, como la ofensa, la descalificación es la... O sea, pensar distinto me parece muy bien. Me parece democrático, me parece inteligente, me parece interesante, porque lo que tú pienses más lo que yo piense más lo que tú pienses, a lo mejor nos acerca a una verdad. No la tengo yo, no la tienes tú, ni la tienes tú. Pero cuando ya nos ofendemos, cuando todo el tiempo nos estamos ofendiendo y descalificando desde donde nacimos, desde donde vivimos, desde cómo vestimos, desde el color de nuestra piel, creo que ya eso nada más nos separa y está haciendo un clima que sí creo que es muy adverso para todos nosotros. No, de acuerdo. Ahora, esas diferencias están aflorando entre nosotros y es responsabilidad de nosotros. No le podemos adjudicar al presidente López Obrador, y quizá eso es lo que de ahí, digamos, me despego del tema, hay quienes dicen, es que López Obrador es el responsable de que nos estemos peleando todos. No, yo creo que debe haber madurez, civilidad entre nosotros. Y como dices, no estigmatizarnos. Pero eso no es responsabilidad de López Obrador y no será responsabilidad del próximo presidente o presidenta. Lo que pasa es que también uno de los grandes problemas de este país es que nos la pasamos viendo lo que hace o no hace el presidente. ¿Y qué hay de nosotros? Es mucho más importante lo que podemos hacer como sociedad desde los diversos ámbitos, pero en verdad es que hay quienes han desarrollado un odio enfermizo hacia López Obrador y puedo tener conocidos que todo el día se la pasan diciendo, es que hoy López Obrador puso tal canción y eso nos está llevando a la ruina, ¿no? Y es que por culpa de López Obrador, no, a lo mejor hay una necesidad de la gente de tener cierto enemigo, un referente que explique su fracaso o su éxito, pero uno no puede tener al presidente de la República, por más poder que tenga en un sistema presidencial como es el mexicano, no podemos estar todo el día obsesionados diciendo, es que si López Obrador pero sí se puede no permitir que descalifique todos los días como lo hace. Yo no tengo, lo que pasa es que también depende del saco que te quede. Por ejemplo, hay quienes han planteado, y de alguna manera lo sugeriste, el tema de
descalificó a universitarios, ¿no? O a la gente de la UNAM, pero no descalifica a todos. O sea, si uno analiza con más detenimiento, habla de los de arriba, de ciertos rectores que en su momento pues se inclinaron al neoliberalismo. Hasta Es de la experto UNAM. en comunicar porque simplifica. ¿Y cómo la comunicación es más profunda? Si la simplificas, porque se entiende mejor. En alguna intervención, recuerdo del secretario de Gobernación, Adán Augusto, que estaba en la mañanera, López Obrador le dice, a ver, le estás hablando a la gente. O sea, Oye. sé más claro. No te avientes un rollo ahí de la ley, no. A ver, sé más claro. Y con esa claridad, pues el presidente va y dice. Ahora, yo creo que quizá alumbra las diferencias, afloran las diferencias, pero las diferencias ya existían antes de López Obrador. No podemos decir que éramos un país reconciliado. Bueno, ha habido movimientos sociales, ha habido protestas. O sea, este país explica sus diferencias de forma histórica. No creo que sea López Obrador quien De 3 años para acá. nos envenenó Ok. a la sociedad, ¿no? Paola. Ahora, me parece muy interesante lo que estás mencionando en varios sentidos. Estoy totalmente de acuerdo en que somos individuos y cada quien, o sea, es responsable de sus emociones, ¿no? Sí, Y de lo que sí. escribe, de lo que hace, totalmente, ¿no? O sea, me hace enojar López Obrador, yo soy la que me enojo, ¿no? Él dice algo Sí. y yo decido cómo tomarlo. Eso es súper interesante. Pero también me parece interesante y creo que hay que, o sea, cada quien su bolita y él también la avienta. O sea, que tú la agarres, Exacto. porque quienes decidimos agarrarla o no agarrarla, pues es nuestro problema, pero él la avienta. O sea, tampoco lo eximiría de la parte que a él le toca, que es la avienta, y no me refiero solo a él como persona. O sea, me estoy refiriendo a una forma de gobernar, a nuevos personajes alrededor del presidente que replican este eco de confrontación. O sea, como creo que hay en un lado y hay en el otro, ¿no? O sea, como medios también, que ahora son súper oficialistas, o sea, también del otro lado también hay oficialismo, también hay una falta de crítica y también hay una denostación a quien piensa distinto. Yo pienso que evidentemente el país siempre ha estado profundamente desigual y tenía diferencias muy claras, ¿no? Teníamos diferencias claras, pero sí creo que es importante la manera de abordar esas diferencias. Claro. O sea, ¿cómo decidimos abordar nuestras diferencias? ¿Confrontándonos más? ¿Esas las va a borrar o las va a acentuar más? O sea, a mí me parece como, o sea, y creo que esa parte del presidente, a mí en lo particular no me gusta, es como, o sea, vamos a poner en el centro de la agenda a los pobres. ¿Quién está diciendo que no? Y vamos a ver cómo lo hacemos, pero no diciendo, como la forma de hacerlo, que a mí me parece, a mí no me gusta, pues, o sea, como de hacerlo de manera de confrontación y de hacer buenos y malos. Yo particularmente no creo en buenos y malos, entonces me cuesta mucho trabajo dividir así. Entiendo que para él como presidente le funciona muchísimo. O sea, en su política le funciona muchísimo, es un maestro de la comunicación, Ahora, él está haciendo su parte, claro. Es su personalidad también, ¿no? La personalidad de ser frontal, ¿no? Siempre le ha gustado el debate, como él dice, al pan, pan y al vino, vino. Sí. Y, bueno, pues uno le puede gustar o no, pero lo que es un hecho es que estamos ante un presidente que por primera vez expresa públicamente sus diferencias y le pone nombre y apellido a ciertos actores políticos, sociales o comunicadores. Y en todo caso, uno puede decir, a lo mejor de pronto es muy duro o muy fuerte. Claro. Pero en todo caso, yo prefiero que se diga abiertamente a que se haga de forma velada y que en todo caso opere la censura a través de la Secretaría de Gobernación. O sea, tener un presidente ausente, digamos, del debate público, pero eso sí, los operadores cerrando los debates o persiguiendo a opositores o persiguiendo a periodistas, que llegó a pasar Claro. en un sistema autoritario que los presidentes pues jamás dieron una conferencia de prensa, una o dos en todo el sexenio, y tenían a sus operadores diciéndole a los medios de comunicación, te portaste mal con esta nota, quítame a tal o muéveme a tal comunicador, esto no me gusta. Yo prefiero que el presidente diga, a ver, yo públicamente digo esta portada está mal o considero que es una calumnia y que lo exprese y uno pueda decir, ay, se fue muy duro contra los de Reforma, o a Junco le dijo, o a tal. Pero prefiero algo así que un modelo de la hipocresía, ¿no? De generar actos de censura mediante otras vías, porque el gobierno tiene muchos instrumentos para censurar, ¿no?
Sin embargo, pareciera que estamos dejando de lado, porque decía Paola, más allá de agarrar la bolita, y dices Jorge Armando, más allá de lo que te guste o no, yo aquí a lo que voy es, pues que la palabra del presidente no tiene peso. ¿Será acaso que la palabra del presidente pesa igual que la de Jorge Armando Rocha? ¿Pesa igual la palabra del presidente que la de Paola Zavala o la de Carlos Castellanos? ¿Tiene los mismos efectos? ¿Puede generar lo mismo? Me acuerdo, por ejemplo, y lo menciono solamente para ejemplificar, de Estados Unidos y de Donald Trump, que en algún momento él llegó a decir, yo puedo prácticamente dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no me va a pasar absolutamente nada, porque sabe efectivamente el poder y el nivel que tienen ya los personajes políticos a esas alturas. A mí me parece, no sé, o más bien pregunto, ¿qué les parece a ustedes entonces esa estrategia de un presidente al que no le importa pareciera ser el peso que tienen sus palabras? Y abonaré, con Felipe Calderón hubo periodistas encarcelados, pero aparentemente no había polarización, ¿no? Con Enrique Peña Nieto decías, pues ni siquiera hubo conferencias de prensa, porque el señor, si le quitabas el prompter, no podía hilar ni siquiera una frase completa, y esa es una realidad. Pero ahora tenemos a un presidente que parece sobrado y que incluso se asume más allá de las instituciones. En algún momento The Economist, en abril, creo, del año pasado, en el año pasado The Economist publicó que López Obrador estaba dividiendo y Marcelo Ebrard Casaubon contestó y dijo, no hombre, si las instituciones están más fuertes que nunca, son más sólidas y tienen más transparencia, eso es lo que hace el presidente todas las mañanas. Dejo el planteamiento sobre la mesa. A ver, me parece muy interesante todo lo que han estado comentando los dos. Yo diría primero, o sea, esa es una palabra que a mí se me complica a veces, sobre todo cuando estamos hablando de polarización en el prefiero, ¿no? O sea, tengo a Calderón de un lado y a Andrés del otro y tengo que preferir, o sea, me siento muy incómoda ahí, en la forma, estoy hablando de la forma de llevar los medios, ¿no? O sea, y de Segov o... Entonces, a mí me pone muy incómoda porque tampoco, pues, o sea, tampoco es que prefiera a ninguno, la verdad. O sea, ninguno, y como yo soy una persona a lo mejor muy idealista y tal, pues sí busco busco avanzar en lo que yo creo que sería una parte mucho más social y democrática de ver las noticias, porque en la información no es cosa menor. O sea, si tú tienes dos posturas, como en la polarización se dan, o sea, una nota que te dice esto pasó y otra que te dice esto no pasó, pues sí está como para que te enloquezcas, tú como ciudadano que no viste el hecho, ¿no? O sea, que no puedes ir a la fuente, que no, o sea, que tienes que creerle finalmente a alguien. Que cuentan dos historias muy distintas. Que te cuentan dos historias muy distintas, que no puedes ir a la fuente, que no vamos a ir a Ayotzinapa, que no vamos a revisar lo que dijo el GIA y que no sabemos si Hertz Manero hizo esto, que no, o sea, en realidad no sabemos y tienes tantas cosas, claro. Exacto, te quedas en medio sin saber y pues tieines que creer. Y entonces cuando crees, estás muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, estás y entonces entran, y ahí se mete el fanatismo, entonces ya decidiste creer, entonces has puesto tu fe en una de las dos, y también nos cuesta mucho trabajo, porque aparte es muy difícil, y además no tenemos el tiempo, o sea, los ciudadanos comunes no estamos, o sea, no somos, a lo mejor como tú y yo, que todo el tiempo estamos leyendo noticias. Lees una y con esa te quedas, pero al rato oyes otra, o alguien dijo algo distinto a lo que también creyó otra cosa, y te peleas en la mesa de la cocina. Entonces, me parece que sí hay que apelar también a más medios que se den cuenta del momento en el que estamos viviendo en este país y apuesten pues por la noticia sin comentario, ¿no? Por el dato duro, por no tirarle a nadie ni echarle flores a nadie. Es que una cosa es la información y otra cosa es la opinión, ¿no? Pero ya se mezclaron mucho, ¿no? Sí, y en ambos lados. Pero también creo que los ciudadanos somos capaces de discernir y decir, a ver, esto es información y eso es opinión, y tú dices, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo escoger o que me planteen que o es Felipe Calderón o es López Obrador, pero en un punto tienes que decidir, ¿no? Y participas en la... O anulas. Entonces, o anulas el voto. También es una decisión, al final. No, sí, claro, pero puede ser ninguno. Es una decisión y una postura, claro. Claro. El anular. Ajá. Ahora, el tema aquí es que yo creo que pues la respuesta es la diversidad y la apertura. O sea, y no podemos ser ingenuos cuando estamos leyendo tal periódico o cual, yo no quiero ser tan específico, sabemos
que hay intereses detrás. Y, por ejemplo, pero el gobierno en el caso también tiene sus intereses. Claro. El Y gobierno defender tiene- sus logros también No, es su todo. interés. Y las plataformas en YouTube, si estamos observando Latinos o estamos observando El cualquier Soberano. otro medio, el que me pongas, claro que tienen una agenda. claro. Entonces, no creo que haga daño. Y creo también que esto va a solucionarse mientras persista la apertura. Miedo me daría que nada más hubiera canales sola. proclives al gobierno o canales antigobierno. Ahora, es un hecho que los medios tradicionales entendidos como la radio y la televisión, hago excepciones como en el caso de la Octava, Gracias. pues sí están muy cercanos a las expresiones del PRI, del PAN, o sea, la oposición a López Obrador, ¿no? Entonces, se convirtió de alguna manera, para tener, digamos, esta diversidad completa a las redes sociales como un punto ahí que le dé un poco más de balance. Ahora, también están sometidas las redes sociales a las empresas. O sea, es un hecho claro. que te venden estrategias de bots Sí, y por todo supuesto. esto, ¿no? Fíjate, mencionas algo que me hace pensar en una frase que yo suelo utilizar mucho. Algunos medios dicen posverdad. Yo digo que estos son tiempos de verdades para todos los gustos. Sí, ¿Verdad que sí? lo encuentras donde quieras. Tiempos de verdades para todos los gustos. Eso de verdad nos ayuda como mexicanos, porque tú decías hace un momento, pues es que la audiencia tiene que ser, o es capaz de discernir o de identificar lo que es información y lo que es opinión. Con la educación que hemos tenido, honestamente, Bueno, sí seremos capaces es todos. que podríamos entrar hasta una pregunta que es mucho más profunda. ¿Existe la objetividad? Interesantísima. Porque Definitivamente no. Si nosotros estamos incluso en este momento y hay un incendio y a lo mejor yo lo veo muy grande, yo digo es un gran incendio y tú vas a decir una cosa menor, bueno, ahí hay una diversidad de interpretaciones. Claro. Entonces, pongo de referente Fox News en Estados Unidos, un canal absolutamente de derecha, proclive a los totalmente. republicanos, y la Claro. gente sabe ahí qué hay, y sabe que a lo mejor le van a meter mentiras, pero no le hace, porque está refrendando sus prejuicios, y eso sucede también. Y no hay hoy nada en más día en México. tranquilizante que eso. O sea, saber que estás bien. O sea, la posición que tengas. Porque tienes un sentido de pertenencia, entonces dices, yo pertenezco a ellos. Y claro, ya le encontramos acá la justificación. Y yo pienso que eso es lo interesante de los tiempos. O sea, lo platicábamos hace ratito. O sea, como, ¿cómo cuesta cambiar de opinión? Sí. O sea, como que ya tienes una preconcebida por dónde naciste, por quiénes fueron tus papás, por dónde te educaron, por quién es tu mejor amigo, por lo que te viviste ayer, por dónde te enamoraste, por lo que, ¿no? Por lo que sea, por lo que has vivido. Y cuando tú dices, hay un fuego enorme, y yo te digo, no, mira, es que es chiquito, pero ya lo dijiste en televisión. Exacto. Tú lo vas a seguir viendo enorme siempre, porque ya, o sea, ¿no? O en Twitter, aunque te sigan cuatro. no te o sea, quieres equivocar, y no te quieres equivocar, sí, y no, sí, o sí. sea, y te aferras y lo ves, sigues viendo grande, o sea, aunque si te alejas tantito ves que no es tanto, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema de egos muy fuertes, y a mí un poco también lo que mencionabas, como la agenda girando alrededor de un hombre, a mí también me choca. O sea, evidentemente no es cualquier hombre, ¿no? Es el presidente de México. Pero cuando hablamos de la oposición o de polarizar es como... A mí me parece que tenemos que trascender, sobre todo ahorita que ya está corriendo el último trienio de este sexenio, empezar a ver más allá de Andrés como persona, como personaje, como nos dijo, no nos dijo, los medios, salió en la mañana. Es como, ¿qué está pasando con la agenda de fondo y qué va a dejar? O sea, y empezar a meternos a los temas de manera más profunda, más allá de la postura del presidente, me parecería muy interesante, ¿no? O sea, como una oposición que no logra, y eso sí creo que es en general, una posición que está en contra de él. O sea, él se va en 3 años, él es un adulto mayor y hay un montón de jóvenes que están queriendo hablar y no los estamos oyendo. Y no es porque, a ver, no estoy deslegitimando la opinión de un adulto mayor, pero sí lo que quiero decir es, se quedan afuera de la agenda un montón de un sistema, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos yendo en contra del sistema militar o el sistema punitivo, que son los temas que a mí me importan, o el sistema machista, sino estamos yendo, o sea, se oponen a Andrés Manuel López Obrador para que llegue otro y siga el militarismo, siga el machismo, siga el punitivismo. A mí me da igual. O sea, yo no estoy en contra de Andrés, estoy en contra de ciertas decisiones de Andrés que me parecen partes de un sistema que yo rechazo. Pero esa discusión creo que no hay pocos espacios para tenerlas, no llega. Todo se trata de la figura. De acuerdo. Jorge, Y yo hermano. nada más agregaría Ajá. que dentro de las discusiones lo que me parece es que sí hay límites éticos y es no mentir, porque luego lo que está pasando es que algunos
por ejemplo, sacan fotos distorsionadas, dicen, mira, esto sucedió, y empiezan a viralizarlo, y eso es una franca mentira, o sea, es hecho en un laboratorio, digamos, digital o lo que fuera. Entonces, se puede tener postura, sí, pero sí hay límites éticos en donde no porque tú tengas cierta afinidad a una determinada causa, entonces vas a tomar expresamente una mentira para hacerla pasar como verdad. Lo vimos recientemente cuando fue la de la consulta. ¿No? Con Vicente Fox. No. Bueno, yo no me refería a él, pero ahorita si quieres lo abordamos. No, me refería al presidente del partido, Mario Delgado, llevando personas a votar, ¿no? Y el código es muy preciso. O sea, transportar a personas con la intención de que voten a favor o en contra de una fuerza es delito. Y entonces, lo decías hace rato, o sea, eso de Trump es la misma. O sea, lo subió a su Twitter, ¿no? Es un delito, confeso, ahí en Twitter, y entonces tienes opiniones que dicen, pero no les está incidiendo en el voto. Entonces dices, bueno, a ver, tienes a los vecinos que a lo mejor le echan raid a otros vecinos, organización ciudadana, pero es líder de un partido. Es el líder de un partido político. O sea, si llegamos a eso, creo que también ya no hay espacio también para también señalar, oye, violó la ley. Y aunque sea de tu partido, estaría muy bien que señalaras que violó la ley flagrantemente y que no le está operando lo que tendría que operar, lo que nos pusimos de acuerdo, lo que detestábamos del PRI, lo que dijimos que no, por lo que ustedes mismos votaron, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también es muy importante el espacio de la crítica, y creo que hubo bastantes personas que son simpatizantes de Morena que dijeron, sí, cierto, o sea, esto no se valía y no se vale. De acuerdo, ¿Sabes qué pasa en ese tipo de discusiones? Es interesante. En tu caso no, porque eres de la sociedad civil, pero de pronto se sube un priista de esos de la vieja usanza, que son los del carrusel, los del ratón loco, los de las casillas zapato. Entonces es muy difícil que ellos sean los que denuncian, porque entonces uno dice, pues hay que tener un poco de dignidad y si sabes que se cometieron esos agravios en el pasado, pues mejor ni te metas al debate, ¿no? O sea, yo he visto que hay priistas que tienen mucha experiencia que ahora aplican la de calladito me veo más bonito. Sí, saben lo que hicieron. Claro. Y después empezar a calificar o descalificar como si ellos hubieran sido la Madre Teresa de Calcuta. Pero entonces ya te metes en un ámbito moral de quién puede hablar sobre qué, ¿no? Y a mí ahí sí yo me distancio de ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la consulta anterior sobre el juicio de los expresidentes, decía como juzgar a Fox, ¿no? Por los delitos electorales cometidos. Pues no había. O sea, todavía no habían las reformas que hicieron, o sea, la ley vigente no aplicaba. O sea, estaba muy mal hecho, no sé qué, lo que quieras, pero no le aplicaba. Y entonces a mí me parece como justo, tú no, porque tú ya comiste carne una vez y ahora si yo como carne y está prohibido no me puedes criticar. Pues ahora sí te puedo criticar, porque cuando yo estaba ahí nadie me metió a la cárcel, pero ahorita sí es delito. Y entonces, si no, la sociedad no avanza, entonces nos quedamos todos en la moral. Y yo sí creo mucho más en las leyes que en el prejuicio de si tú eres moralmente válido para tener una opinión o no. Y que me acordara de como abogada te vas al tema de los códigos, etcétera. Pero a mí me parece un agravio a la democracia lo que hizo Fox. O sea, haber dejado, haber alentado desde el poder presidencial que eliminaran a un adversario en términos políticos. Tú me puedes decir en específico, como abogada buena que eres, no se cumple, o sea, no hay algo que en el código diga en ese momento cometió una violación a la ley. Pero lo que te puedo decir como analista es que es evidente que se pusieron de acuerdo para cerrarle el paso a un adversario político. Y eso no es correcto. Totalmente. Eso va en contra de la democracia y sin duda incidió en una decisión, esto de, por ejemplo, que citó a Mariano Azuela, el presidente de la Corte en Los Pinos, y le dijo, a ver, el desafuero, me parecía que, y siempre me pareció absurdo, que porque estaba intentando abrir una calle para un hospital, no, es que era privado, bueno, fuera privado o público, el jefe de gobierno tenía que ir a la cárcel, mientras pues estamos en un país en donde la corrupción es, entre la clase política, algo generalizado, ¿no? Sí. El presidente sufrió todo eso,
de alguna manera el que haya padecido ello justifica que ahora, pues prácticamente él también esté violando la ley en algunos casos y que utilice el discurso de, pues es que la oposición está moralmente derrotada. Exacto. ¿Eso se vale? Yo pienso dos cosas. O sea, creo que son procesos como históricos, ¿no? O sea, como, ¿qué aprendimos de Salinas, no? Pues hacer un INE, ¿no? O sea, con Bartlett cuando se le cayó el sistema, ¿no? O sea, entonces, a partir del INE las reglas cambian. O sea, fue tanto el disgusto social que movió hacia eso. Evidentemente yo no estoy defendiendo para nada a Fox, mucho menos a Calderón, o sea, pero a partir de que eso sucedió, logramos mover incluso los que estábamos en ese momento de simpatizantes de Andrés Manuel, avanzar hacia ahí. Entonces, como las reglas van un poco cambiando y las reglas son las reglas, y en ese sentido justo creo que es muy difícil meter, y la pregunta que hacías me parece fundamental, pues entonces, a ver, ¿por qué Hertz está ahí? O sea, Hertz es evidente podemos discutir o no de lo que pensamos sobre Cienfuegos y que ni siquiera lo investigó, pero lo que no podemos discutir es que Alejandra fue liberada por la Suprema Corte de Justicia Alejandra y que Cuevas. hubo ahí, sí, o sea, y que hubo 2 MPs que fueron corridos de sus puestos por la Fiscalía de la Ciudad de México y además fueron perseguidos penalmente por no haber metido a Alejandra a la cárcel y no va a pasar nada. Nada. Y el único que puede hacer que pase algo conforme a la Constitución, a lo mejor porque soy abogada, Sí. lo sé, es el presidente. O sea, él podría pedirle la renuncia a Hertz y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo que ¿tiene moral o no tiene moral el presidente? Porque aquí hay corrupción pero también, evidente. Pero los propios senadores, de forma mayoritaria, le dieron al fiscal Hertz que esté ahí, ¿no? O El sea, visto bueno. por la votación. Hay que recordar que termina en el 28, el fiscal. No es nada más de este sexenio. No. Y los senadores avalaron eso. ¿Y eso no es más preocupante? Hay una corresponsabilidad como Total. para que le avienten Sí, nada más la claro. pelota. Pero o sea, creo que el punto era la moral. Es como, ¿quién puede tirar la primera piedra en este país, ¿no? ¿Quién podemos tirar? Yo creo que nadie, ¿no? O sea, todos hemos hecho cosas que a los ojos de otros pueden ser, o sea, pueden deslegitimarnos para hablar y opinar. Y eso, o sea, por ejemplo, tú que estás defendiendo tanto que haya todo el mundo hablando, pues entonces creo que tendríamos que dejar que, si ese es el punto, que pues todos hablemos y ya desde ahí hacer nuestras empatías, pues desde el punto de vista más objetivo posible. Evidentemente nunca vamos a llegar a la objetividad, pero... ¿Y existirá la posibilidad de que nos salgamos de la caja, como se dice, y tratemos de pensar en el sándwich? Porque arriba está el pan y abajo está el pan, me refiero hablando de un sándwich normal, y arriba están los que tienen el poder y a lo mejor abajo están los que quieren recuperar el poder, pero en medio, y por eso lo dejo en medio, está una gran cantidad de personas que, como bien decías tú, Jorge Armando, pues a lo mejor no ven todos los días la mañanera, nada más ven noticias muy de vez en cuando para mantenerse medianamente informados. Pero me parece que en el imaginario se encuentra el hecho de que esa parte, que es una parte muy importante, pues veamos de cuánto es el abstencionismo, de cuánto ha sido el abstencionismo tradicionalmente, no nada más en la pasada revocación de mandato. Pero a lo que me refiero es, ¿quién representa a esa parte de la sociedad? Porque creo que no nos sentimos muy representados, como decías, Paola, ni por los fifís, ni por los chairos, como ellos mismos se han dado en calificarlos, porque aquí somos enemigos de calificar y de encasillarnos además. Pero, entonces, ¿dónde encontramos esa otra opción? ¿La ciudadanía, la sociedad civil tendrá la fuerza necesaria o es demasiada la personalidad del presidente López Obrador que incluso llegan a justificarlo, como lo decía yo hace un rato, diciendo, pues es que el PRI robó más? ¿Qué nos espera? No, yo diría, hay una franja de la población que no le interesan los temas públicos. Ok. En efecto, o sea... Pero si le uno afectan. revisa, claro, pero no le interesa Ok. participar en la política, no le interesa ir a votar. A ver, en el 2018, con todo y que fue una elección histórica por el empuje, por lo que estaba en juego, 61% de la lista nominal votó. O sea, quiere decir que prácticamente 40%, con todo y que ve a votar, ejerce tu derecho, y con todo y al empuje de López Obrador. Acuerdo. Está hablando de 4 de cada 10 mexicanos dijeron, no me interesa, no le entro, ¿eso con qué se come? Y no veo esa preocupación. Si hubiera una preocupación genuina, se estarían organizando y pueden utilizar los instrumentos del Estado, hacer su partido político. Tampoco creo que sean un grupo uniforme. Ok. Entonces,
pues yo plantearía que están en su derecho también. No podemos tampoco con mecanismos de ponerlos ahí a votar a fuerza, claro. Involucrarlos. Eso depende también del desarrollo de cada uno. Y nada más para terminar de cerrar el tema del fiscal Hertz, nada más yo diría, el fiscal está quedando mal con propios y extraños, ¿no? Tanto está quedando mal con la base de la izquierda que dice, oye, ¿dónde están los resultados? Como con los adversarios del presidente. De acuerdo. Pero bueno, pues ahí sí es una decisión del presidente. Sí, ¿Por qué está? Peor, y sería peor moverlo, dicen algunos, ¿no? Sí. No le conviene a nadie. Paola. No, respecto a lo que decías de los ciudadanos, me llama, o sea, creo que abre nuevas preguntas, ¿no? Sí, o sea, en el mejor momento han participado de ir a votar. O sea, Así no es. Que, ¿no? 60%, entonces, del padrón, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿cuánta responsabilidad tenemos muchos en mi microcírculo que alcanzo a ver, en mi microscopio social? O sea, de mucha gente que dice, gente que te invita a comer y te dice, pero no hables de política, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llevado también este encono a un hartazgo? A un hartazgo. O sea, gente que quiere estar pues bien en su cotidiano, ¿no? O sea, medio sobrevivir y tal, y que decide no, porque también el bullicio es muy alto, o sea, es demasiado, o sea, puede también empujar a mucha gente a creer que no es un buen lugar para estar. Y también creo que, si somos medio perversos, eso también conviene. O sea, entre menos burros, más solotes, y entre menos, o sea, sea una, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, sea una clase política, que no social, la que está decidiendo las cosas, puede ser también interesante para ciertos grupos. Y finalmente también diría, lo que acabas de decir a mí me parece deseable, pero no es así, no puedes organizarte. Pues organícense, hagan su partido. Se necesitan 2 millones de firmas. ¿Quién va a juntar 2 millones de...? O sea, yo ahorita salgo, les digo, oigan, tengo una propuesta. ¿De dónde la saco? O sea, fuerza me tiene que financiar alguien con mucha lana. Y ahí ya valió. Y ahí ya valió, porque Sí, entonces, ¿quién fue ese, exacto, no? ¿Quiénes son los intereses porque te oscuros? vas a comprometer. Exacto. O sea, necesito que me entreviste a alguien y ahí ya valió. O necesito que... O sea, en realidad es súper difícil. O sea, también está perversamente hecho esa de participen, porque pues puedo participar en la revocación de mandato, o sea, en la caja que me permiten participar, pero en realidad hasta las candidaturas independientes son un poco un imposible. O sea, un imposible de ser independientes. Entonces, esa parte me parece fundamental que la subrayemos y que empecemos a buscar que las personas, los ciudadanos, puedan en serio participar un poco más allá de la caja en la que te dicen, te estoy dando mecanismos de participar, ¿quieres que los juzguemos o no quieres que los juzguemos? ¿Quieres que el presidente se quede o no quieres que el presidente se quede? ¿Y quién de estos 4 eliges para presidente? Hasta ahí acabó. O sea, y mira que hemos avanzado con estas 2 preguntas, que bueno, pero no tenemos en realidad mucho chance, ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil, y ahí sí quiero remarcar, el presidente nos ha hecho a un lado. O sea, ha pensado que tenemos intereses oscuros, porque tenemos el mal hábito de comer, y evidentemente son fundaciones. Pero te hago una pregunta sin asomo de generar más polémica. ¿Necesitan realmente al gobierno, ustedes como organización de la sociedad civil? O sea, es una pregunta. Es que las organizaciones de la sociedad civil tienen, bueno, no todas, pero muchas organizaciones de la sociedad civil tienen como fin complementar los hoyos de gobierno, que siempre son muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, si te dedicas a atención a personas que padecen de sus facultades mentales o personas que están en situación de calle, pues claro que necesitas. O sea, si tú pones una casa hogar y atiendes ahí a 25 personas que no tienen que comer, que les estás dando un comedor, los comedores comunitarios no son suficientes, no los dejan dormir o no los dejan bañar, ¿no? O sea, te estoy dando un tipo de población en específico. Y también debes de criticar y decirle, oye, tu política pública está mal, o veo estas oportunidades, estas áreas de oportunidad en tu política pública, pero la puerta se cerró. Y entonces el gobierno dijo, yo lo voy a solucionar todo, porque soy súper bueno y ya entendí todo y ya recorrí todo México y ya hablé con todo el mundo y tengo todas las soluciones. Y la verdad es que eso me parece un poco arrogante, porque hay muchas perspectivas. No alcanza, además. No alcanza a nadie. Entonces yo sí creo que si no puedes si no puedes hacer candidaturas ciudadanas, no puedes hacer partidos políticos nuevos, no puedes incidir como sociedad civil, pues entonces, en serio, ¿cuál es la participación ciudadana en lo chiquito? Sí, o sea, ¿tú no crees que tus operaciones de la sociedad civil las puedes generar tú misma? O sea, no hablo como en lo individual, sino la sociedad civil que pueda generar sus propios procesos sin depender del gobierno en turno. ¿No sería eso mejor un triunfo, una conquista ciudadana? Que operen los organismos de la sociedad civil. Y entonces, ahora le voy a operar, pero tengo que pagar 5 sueldos. Oye, ¿quién me va a dar? No, pues te da USAID,
mal te da Soros, mal te da Claudia Pero X, también, mal te ¿en da dónde Coca, están? mal te da Bimbo, mal te da un rico, porque no te da un pobre. Entonces, o sea, y entonces hay intereses oscuros atrás de ti y como le hagas, estás descalificado. Entonces creo que también eso hay que, o sea, hay que verlo. Sí, o ahí sea, lo que esperarían las organizaciones de la sociedad civil por lo menos tendría que ser pues oídos abiertos de parte del presidente y desafortunadamente hemos visto que si son asuntos que no están dentro de la agenda del presidente, los desdeña, los minimiza o a veces incluso hasta los ataca, pues en algún por ejemplo, momento se queda en con lo que los- acabas de decir, o sea, una cuestión de la sociedad civil, que no es organización de la sociedad civil, pero sí es organización de la sociedad civil en el sentido de nos organizamos y salimos, las protestas feministas, ¿no? O sea, acuerdo. no había una agenda detrás de ninguna de nosotras más que buscar, o sea, poner en la agenda temas de violencia y participación social de nosotras. Y también fue desdeñada, ¿no? O sea, entonces, sí, a veces sí se siente como, si no estás en gobierno, o sea, si no te metes al gobierno, o si no te formas asumes parte. como parte del Claro. PRIANARDU, Claro. pues no tienes posibilidades en realidad de ejercer tu ciudadanía política. Y eso está medio cañón. Sí, nos queda ya muy poco tiempo para concluir con esta charla que de verdad está muy, muy interesante. Prácticamente estamos a unos minutos y entonces pues vamos a empezarle con las conclusiones, Jorge Armando, de una buena vez. ¿Qué concluimos del asunto? No, pues yo creo que los debates son abiertos, ¿no? Son dinámicos y a ver si nos invitas más y yo creo que todavía tenemos cuerda para rato. Nos quedó mucho claro. Yo diría también el tema de la representación que ahora planteaba Paola. Yo me pongo en el lado, por ejemplo, de un ciudadano norteamericano. Ajá. Ahí es republicano o demócrata. Y me pongo en algún otro país, Inglaterra, Sí. laborales, conservadores. O sea, los sistemas políticos están hechos para que tengan cierta estabilidad y no hay una capacidad de representación de todos los colores o de todas las tendencias de la sociedad. Entonces, esa es una realidad. Ok. Creo que tampoco podemos vivir con una frustración de que yo necesito un representante perfecto o un gobierno perfecto o que me vea ahí reflejado. Creo que mucha de la responsabilidad proviene de nosotros mismos. O sea, hoy en día, si a mí me dices, vas a votar en el 24 por la 4T, te digo que sí. ¿Eso significa un cheque en blanco? No. Eso significa que sea un vendido del gobierno o que sea, ¿no? Que Jesús Ramírez me esté pagando para que yo en mis redes me ponga ciertas cosas, tampoco. Pero creo que son, sí, tiempos fascinantes y lo que nos ha llevado hoy en día, la realidad, tú decías, Paola, hoy yo no quiero que, porque ya se va este presidente y no quiero que continúe esta dinámica tan polarizante, de alguna manera. Pues yo lo que veo es que de aquí al 24 se va a polarizar todavía más. Peor. O sea, se va a polarizar peor. Ahí sí vas a tener que ser claramente definida. O voy a votar a favor de que continúe esto con todos los desafíos o que regresen los que pues ya gobernaron. El problema es que ya gobernaron muchos años y no lo hicieron muy bien, de acuerdo a mis datos. De acuerdo, de acuerdo. Bien decías, Paola, pues es que eliges entre los malos o los peores, o entre los buenos y los más buenos, como se venden ellos, pero pues ¿cuál es tu conclusión y qué nos espera? ¿Qué puede uno hacer? Bueno, tienes razón, porque yo todas las veces que he votado en la vida, sí, o sea, de hecho, yo voté por Andrés y tampoco voté completamente convencida. O sea, siempre Claro. he tenido que elegir Sí. entre el menos mal. También he anulado votos porque he dicho no. Pero En el 24 te van a decir, te defines, ¿es acá o es allá? Exacto. Pero antes de eso, yo tengo 3 años para decir... Salvo que seas candidata independiente, tú te lances No. por la vía y consigas las firmas. Pero tengo 3 años para decir en todos los medios posibles que estoy en contra de la militarización, que son mi agenda, ¿no? O sea, lo que yo trabajo, militarización, punitivismo, y a ver quién, o sea, si hay alguien que diga yo también, y es de PRI, PAN, Morena, MC, yo voy a votar por ese, porque yo estoy hablando ahorita de agendas, estoy hablando de candidatos a diputados, a senadores, o sea, ¿sabes? O sea, como yo necesito que eso avance porque es en lo que yo creo, ¿no? Entonces creo que es momento también de buscar que las agendas un poco las asuman, porque pues la verdad es que si tengo que votar por la misma agenda con 2 caras distintas,
pues va a estar muy triste. Yo de verdad agradezco, ha sido un lujo platicar con ustedes, como estas ganas de dialogar, ¿no? Que ya no hay, de dialogar sin descalificar, lo valoro mucho y gracias por abrir estos espacios de solidaridad, de escucha, de conversar, que es tan rico a veces. Esa es nuestra intención precisamente, hacer de la charla y de la conversación pues un espacio en el cual todos podamos aprender y creo que en esta ocasión no le quedamos mal a nuestra audiencia. Jorge Armando Rocha, periodista, politólogo, maestro en análisis político y administración, muchas gracias. Muchas gracias, un placer, gracias. Al contrario, Jorge Armando. Paula Zavala, activista, abogada, mil gracias de verdad por No, Carlos, mucho éxito también en tu programa, que haya muchos diálogos en esta mesa. Así será. Y por supuesto, si ustedes así lo permiten, podríamos repetir porque han sido nuestros padrinos de lujo. Muchas gracias. Gracias. Esa es la primera de muchas gracias. Que así sea, muchas gracias. Sobre todo gracias a usted por habernos acompañado aquí en Debatiendo. Recuerde, lo esperamos en la siguiente emisión. Yo soy Carlos Castellanos. Pásela bien y sigue en La Octava.